Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de los conectores. Bien, los conectores sirven para organizar y relacionar las ideas. Esto permite que cuando escribamos un texto, las demás personas nos entiendan, que el texto esté ordenado y entendible para los demás. Los conectores con los que vamos a trabajar hoy son los de adición, de orden, temporales, de causa-efecto, de comparación y de oposición. A continuación vamos a detallar cada uno de estos. Los conectores de adición se usan para introducir y añadir nueva información. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto y quiero aumentar más información, voy a conectar esa nueva información con la anterior a través de estos conectores. Estos son algunos que podemos utilizar: también, además, incluso, encima, más aún. Vamos a ver cómo se utilizan en los ejemplos. Los ejemplos. Aquí tenemos dos. Tenía pensado venir a verte. Es más, lo pensaba hacer desde hace un buen tiempo. No solo nos quedamos sin plata, encima se nos dañó la nevera. Entonces, la idea que viene después del conector es una idea que se ha aumentado y está unida a la anterior a través de estos conectores. Por eso se llaman conectores de adición, porque suman nuevas ideas relacionadas con la temática de la cual se está hablando. Los conectores de orden se utilizan para organizar las ideas. Por ejemplo, cuando tenemos que escribir un texto con nuestras propias ideas, es decir, que no hayamos copiado de ningún lado, sino que el texto va a salir de nuestra cabecita. Muchas veces es difícil, por ejemplo, pensar con qué empiezo a escribir, qué frase debo poner primero, qué frase debe continuar y cómo voy a terminar el texto. Entonces, estos conectores de orden nos ayudan a organizar un texto. Los que podemos utilizar son en primer lugar, segundo, en último lugar, luego, para terminar. Veamos los ejemplos. En primer lugar, ellos intentaron convencernos de comprar esos dulces, pero nosotros no queríamos. Entonces, este conector, en primer lugar, nos ayuda a iniciar un texto. Bueno, aquí voy a hacer una observación. Lo correcto es en primer lugar, no se dice primeramente porque no existe un segundamente ni un terceramente. Entonces lo correcto es en primer lugar, luego sería en segundo lugar, en tercer lugar o segundo, tercero y así sucesivamente. Veamos el otro ejemplo. Esperamos que haya sido de interés esta exposición. Para terminar, queremos agradecer a los presentes por su atención y silencio durante esta disertación. Miren, en esta ocasión el conector ha sido utilizado ya para terminar de escribir una idea. Ahora tenemos los conectores temporales. Como su nombre lo indica, nos indican tiempo. Permiten situar hechos o acciones en el tiempo, como habíamos dicho antes. Ahora sabemos que el tiempo puede ser pasado, presente y futuro. Asimismo, las frases que utilicen estos conectores nos van a indicar esos tiempos. Los conectores que podemos utilizar son en ese momento, ahora, antes, durante, actualmente. Por ejemplo, si yo selecciono este conector ahora, ¿qué tiempo me indica? ¿Pasado, presente o futuro? Presente, ¿verdad? Entonces por eso es que nos indican tiempo. Vamos a ver los ejemplos. Antes de salir de mi casa, cepillo mi cabello y mis dientes. Miren, este nos indica anterioridad, pasado. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión. Aquí en esta frase, por ejemplo, el conector nos indica un tiempo presente, en ese momento. Los conectores de causa-efecto, bueno, siempre van a estar juntos, relacionados, pues obviamente si hay una causa, va a haber una consecuencia y viceversa. ¿Para qué sirve?
Básicamente unen dos oraciones, una de las cuales será la causa, la razón, los motivos, y la otra será la consecuencia o los efectos que ésta produce. Algunos conectores que podemos utilizar son por qué, puesto que, ya que, por consiguiente, por lo tanto. Veamos cómo se utilizan en las oraciones. Ejemplos. Anoche escuchamos ruidos en la casa del vecino. Por consiguiente, llamamos a la policía. Bien, aquí notamos la primera parte es la causa, que se escucharon ruidos. ¿Qué pasó o cuál es el efecto de esa causa? Pues llamamos a la policía. Comparación. Los conectores de comparación, como su nombre lo indica, comparan. Comparan dos ideas, dos elementos y nos indican, por ejemplo, similitudes o diferencias entre las ideas o las oraciones. Los conectores que podemos utilizar son así como, tal como, igual que, peor que, mejor que. Todos estos conectores nos sirven para comparar. Veamos cómo funcionan los ejemplos. Ella se comportó igual que su hermana. Entonces estoy comparando estos dos elementos. Hay una comparación de igualdad porque se comportaron de la misma manera. Tus calificaciones este semestre fueron peores que las del año pasado. Está comparando las calificaciones de ahora con las del año pasado. Estos son los dos elementos que se comparan. Los conectores de oposición o de contraste. Es lo mismo en realidad, ¿no? Sirven para introducir una idea que se opone a la expresada anteriormente. Desde aquí hay ideas opuestas, contrarias, diferentes. Los conectores que utilizamos son pero, más, aunque, sin embargo, no obstante. Aquí hay que hacer una observación. Este más no tiene tilde. Si tuviese tilde estaríamos hablando de cantidad. Por ejemplo, yo quiero más dulces. Allí estoy hablando de cantidad. En este caso no tiene tilde porque es un conector de oposición y lo que indica no es cantidad sino oposición entre ideas. Ejemplos. Ella tuvo suerte, pero también estudió con mucho esfuerzo y dedicación. El segundo ejemplo dice, la guerra ha dejado muchos daños psíquicos, económicos y políticos. Sin embargo, creo que algunos querían que esto ocurriese para beneficio personal. A ver, vamos a detenernos a observar este segundo ejemplo. Habíamos dicho que los conectores de oposición indican ideas opuestas. Justamente lo que sucede en este ejemplo. En la primera parte dice que la guerra ha dejado muchos daños, es decir, nos habla de que la guerra es algo negativo porque causó cosas malas. En la segunda parte dice que ha traído beneficios para ciertas personas. Entonces se podría decir hasta cierto punto que para ciertas personas fue positivo. Las ideas opuestas entonces son en la primera parte que la guerra es algo negativo y en la segunda parte que fue algo positivo para algunos. Por eso son ideas opuestas. Vamos a practicar un poco. Veamos si comprendimos o qué pasó. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, estaré en el shopping con Carlos hoy por la tarde, pero llegaré a las 8 a tu casa. A ver, observe bien esta oración. ¿Será que nos está indicando una causa, una consecuencia, una oposición? ¿Se están aumentando ideas? ¿Qué es lo que está haciendo esta oración? De acuerdo a eso, o de acuerdo al conector, búsquele al conector, ya podemos identificar qué tipo de conector es el que ha utilizado. Veamos si coincidimos. Es de oposición, significa que hay ideas opuestas. ¿Cuál debía ser entonces el conector? Veamos. Pero, correcto. El conector de oposición es pero y nos indica dos ideas opuestas. Vamos a ver el siguiente. Este no es un problema que se pueda resolver así como lo hicimos en otras ocasiones. A ver, esta oración, analicemos qué es lo que está haciendo. Está sumando ideas, está quizá como el anterior, ideas opuestas. ¿Será que está comparando? Veamos cuál es el conector. Es de comparación, está comparando, correcto. Entonces el conector debería ser así como. Muy bien, entonces allí ya se pueden ver los dos elementos que se están comparando.
Siguiente ejemplo. No sigas esforzándote, ya que no tiene remedio. A ver, veamos la función. ¿Qué es lo que está haciendo en esta oración en general? Son ideas opuestas, ideas que se comparan, ideas que se aumentan. De todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿qué está haciendo esta oración? Veamos si coincidimos con el conector. Conector de causa-efecto. Nos está indicando una causa y una consecuencia. Entonces el conector sería ya que, correcto. No sigas esforzándote, ya que no tiene remedio. La causa sería no sigas esforzándote. La consecuencia no tiene remedio. Vamos a seguir practicando con otros ejemplos. Más tarde fuimos a la tienda, dice aquí. Más tarde. ¿Qué nos está indicando? Veamos si coincidimos con el conector. Temporales, correcto, porque nos indica tiempo. Entonces, ¿cuál sería el conector? ¿Será que es de pasado, presente o futuro? ¿De anterioridad, de simultaneidad o de posterioridad, que es lo mismo? Más tarde, correcto. Este es de posterioridad, de futuro. Vamos a ver el otro ejemplo. En primer lugar, ella se ofendió conmigo y no me habló más. Por eso dejé de llamarla. ¿Qué conector está utilizado en esta oración? Veamos. De orden, correcto. ¿Cuál será el conector de orden entonces? Que nos indica cómo empezar, cómo seguir un texto y luego cómo terminar. ¿Se acuerdan cuáles habíamos visto antes? Veamos. En primer lugar, correcto. Aquí también hicimos una observación. ¿Sí se acuerdan que dijimos que es en primer lugar y no primeramente, ¿no? No se olviden de eso. Vamos a ver el último ejemplo. Supimos que venías. También que piensas quedarte. ¿Qué está haciendo esta oración? Veamos cuál de todas esas indicadores está cumpliendo esta oración. Y de acuerdo a eso podemos determinar el conector. De adición, correcto, se están sumando o aumentando más ideas. Esas ideas que se han aumentado, ¿a través de qué conector lo han hecho en esta oración? Veamos si coincidimos. También, correcto, el conector de adición usado en este caso es también. Bien chicos, eso es todo. Espero que me hayan entendido, que haya quedado claro. Si tienen alguna duda o una pregunta, la pueden hacer a través de los medios que ustedes ya conocen.